que San Ignacio de Loyola pues puso los ejercicios espirituales, pero estas reglas de la Iglesia pues además son pues una forma, de hecho Adolfo me contó que en Madrid pues lo habían puesto como una pedagogía para vivir en comunidad, prácticamente. Y como él nos ha dicho también, la convivencia era el culmen de la madurez que las personas pues teníamos que vivir, ¿no? Entonces pues vamos ya a empezar este ciclo, que ya yo iré diciendo las fechas que tenemos para poder pues vivirlo lo mejor posible, ¿vale? Sí, sí. Allí está alguien encargado para que le pase. Vamos a probar aquí porque sabemos que, pero si procuramos estar en silencio, vamos a estar, claro. Seguro que se escucha bien para todos, ¿eh? Aquí tenemos delante a los tenientes, los capitanes. Bien, bueno, pues buenas tardes. Ya muchos nos conocemos del año pasado, pero nadie me podía a mí hacer pensar que este año iba a estar otra vez aquí, con vosotros en Cártama. Pues mira, parece que me voy a venir a vivir aquí. Bien, vamos a ver la historia de esto que vamos a hacer es muy curiosa en mi vida. Yo nunca hubiese soñado que yo me hubiese lanzado a hacer lo que vamos a hacer ahora. Y propiamente me animaron. ¿Y por qué? Pues porque vamos a tratar una cosa que efectivamente está en los ejercicios de San Ignacio, es el último documento, pero como él tenía la virtud y el fallo, porque lleva consigo lo que os voy a decir, de concretar las cosas, no hablaba en abstracto nunca. Entonces, como él le tocó vivir una época en la Iglesia muy dura, pues cuando se produce la ruptura del protestantismo, ¿no? Que nada menos que en ese momento. Entonces él lo sitúa en aquel contexto, y entonces claro, hay cosas que él alude de problemas de que ahora no tiene para nosotros eso, y eso que es poco menos. Y entonces, pues, el dicho ese inglés, que dicen que hay que tirar, que a veces tiramos el agua sucia por el niño dentro. Hombre, hay que tirar el agua sucia, pero hay un detallillo, saca al niño antes y nada, venga, pero no vaya a tirarla por el niño dentro. Pues esto, en cierto sentido, ocurrió con este último documento de Ignacio. Bien, entonces me animaron, yo entré con mucho, y ahora tengo que decir que disfruto dando esto. Y por una razón muy importante. Vamos a tocar un problema que nunca se toca, pero siempre está presente. Fíjate qué paradoja. No, que se da por supuesto que la convivencia es difícil, pero de hecho eso no se toca nunca. Y siempre estamos con la persona, y ahí eso es la, ¿no? Pues vamos, siempre en todos los apuntes que tengáis, tendréis primero una cosa que pone entre paréntesis, esquema, y después pone resumen. Vamos a ir leyendo lo del resumen y yo lo voy a ir comentando. Como tenéis más mesas, afortunadamente, pues ayer tuve esto mismo en una parroquia en Granada y no tenían mesa y en el banco, pues ni podían anotar ni nada. Y a lo mejor porque voy a ir comentando esto, porque si fuese leyéndolo, pues no hubiese venido, yo lo mandaba y lo leía. Bien. De modo que hoy es la introducción. Y vamos a pararnos en el título de las reglas, cómo él encabeza este último documento. Y dice así: para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas siguientes. Así es como él lo formula. Que después haremos una traducción que hicieron, que lo estropeó todo. Bien.
¿Por qué estas reglas después de las 4 semanas de ejercicio? Ya os he dicho que es lo último. Al terminar la última regla, ponen finis, como en los cines. Bien. Bueno, pues, ¿por qué después de las 4 semanas? Los ejercicios Ignacio los divide en 4 grandes pasos, que los llama semanas, que no quiere decir que duren una semana, sino que son 4 partes. Entonces, en ese proceso, la persona va a estar sola delante de Dios. Más aún, el que le acompaña le dice, no metas las narices donde no te llaman nadie. Tú dejas a esa persona delante de Dios solita y que ella es la que tiene que responder a Dios. A ti no te tiene que responder nada, ni tú tienes que meter ahí cuchara. Se lo avisa muy seriamente, al principio, al que daba esto. Pero después, y entonces la persona ha estado sola en esas 4 semanas, en ese proceso. Ha sido ella, delante de Dios. Pero al final lo devuelve a la realidad. Y entonces, al devolverlo a la realidad, le da una tarea. Ahora, para en todo amar y servir. En todo. Todo lo que se te cruce por la vida está llamado a ser oportunidad. En todo amar y servir. Y entonces pone estas reglas al terminar. ¿Qué quiere decir estas reglas? Que todo eso que has vivido y tú has tenido que plantearte qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que has estado tú, esto lo tienes que vivir con los demás, nunca solo. Si algo está claro en el cristianismo es que nunca aísla, sino compromete con los demás. Entonces, ya cuando la persona ha salido a flote, y eso es lo que vamos aquí a explicar un poquito en este paso. Vamos a ver, ¿por qué después de las 4 semanas? En las 4 semanas me ha preparado y dispuesto, esas palabras están en el número 1 de ejercicio, dice, mira, lo que yo pretendo con esto es preparar y disponer el año. Es importante esas 2 palabras. El que yo esté preparado y dispuesto a algo, no quiere decir que lo tengo resuelto, nunca. Pero, mira, estoy preparado y dispuesto, no. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué viene? Esto es que estás perdido. No. Lo que nunca San Ignacio engaña, el que nos diga que nos va a solucionar la vida, pues más vale pasarlo. La vida, nadie me soluciona mi vida. Soy yo el que tiene que responder. Nadie puede responder por mí. Bien, entonces, por eso dice Ignacio que lo único que pretende es preparar y disponer, para que después lo que se vaya presentando no se sienta perdido. Bien, pero estaba solo para buscar y hallar la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere. La experiencia que San Ignacio ha pedido que hiciese a lo largo de los ejercicios, la persona que los hace, ha sido solo mía. La persona estaba solita. Nadie podía discernir por mí y menos elegir. No, tú tienes que hacer esto. Tienes que ver delante de Dios qué es lo que Dios puede querer. Se habla de mi ánima, de mi mera libertad y querer. Y desde ahí tengo que responder a Dios que me llama para seguir a Jesús y nadie puede meterse por medio. Esto lo tiene clarísimo. Pero no vivo solo. Ninguno de los que estamos aquí vivimos solos. Vivo rodeado de personas que también tienen su propia libertad y querer. Él dice en un momento en ejercicio muy importante que lo propio de la persona, lo propio de cada uno de nosotros es su mera libertad y querer. Todo lo demás viene de fuera. Hasta Dios. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir que no a Dios, o no. O no le podemos decir que no a Dios. ¿No? Porque claro, es un hombre que precisa las cosas al milímetro. Bien, entonces seguimos, pues no vivo solo, y los demás también tienen su propia libertad y querer, y con las que tengo que relacionar. Mi vida no está resuelta con salvar mi libertad y querer, ya que va a depender de saber vivir con los demás, es decir, convivir, que no es lo mismo que coexistir. Esto aludimos en la bienaventuranza, pero aunque aludimos, pues así lo repasamos, si queremos, pero hay que recordarlo.
y como aquí además habrá personas que a lo mejor no han estado en la Bienaventuranza, pues más razón. Y es, mirad, la convivencia cayó en mis manos por casualidad, un libro. Y algo, y mira por dónde me encontré con lo siguiente. Que el hombre, yo no sé idioma, no sé leer alguno, pero hablar es que no ladro ninguno, ni ladrar. Pues todavía ladrado, es que ni ladrar. Pero aquel hombre sí sabía, y por lo visto muy bien, varios idiomas, y de repente comenta que hay idiomas que no han inventado la palabra convivir. La palabra convivir está compuesta de la preposición con, que supone relación, supone compromiso, supone intercambio, supone encuentro. Y la palabra vida, o sea, convivir es que la vida parece ser que está para vivirla con los demás, no yo solito ahí nada. Bueno, pues hay idiomas que no han inventado esa palabra, no la tienen, no han juntado la preposición con de su idioma con la palabra vida de su idioma, ¿no? Entonces, si yo tengo una cosa escrita en castellano que sea la palabra convivir, pues se pone a buscar el diccionario y lo más cercano que encuentra es coexistir, o sea, que vive al lado mío, que eres mi vecino. Pero no tiene nada que ver, porque a lo mejor digo, cuidado con la vecina que me ha caído, cuidado con la vecina que me ha caído, es que es desagradable, que vaya, es que es desagradable, y pongo un sello para no verte, es que hasta el tonillo de voz es chillón y me molesta, y levanto una pared, vivimos pared con pared, pero no estoy dispuesto a que tu vida tenga que ver con la vida, importantísimo. Entonces, pues no han inventado esa palabra. Y cuando aterriza y dice, pues uno de estos idiomas es el inglés, el padre de todos los idiomas. Ahora, como no sepas inglés, ya no puede ni abrir la boca. Pues mira por dónde no han inventado la palabra. Oye, y como decía Santa Teresa, mira, hoy estamos en su día, vamos a echarle un recuerdo. Esa gran mujer, decía ella, que esta era la loca de la casa. Y es que tiene que estar loca, porque si no, no sirve para nada. Tiene que estar dando vueltas y haciendo conexiones. Y cuando yo leo aquello, me acordé de dos cosas. De películas que yo había visto de niño de la India, no de los indios de las plumas y a caballo y con las flechas, no, de la India. Pues todos los ingleses que aparecían allí eran altos, rubios y con pipa. Y los otros eran más bajitos y morenitos todos. Pero allí no se había mezclado nada. Pero es que después me acordé de otra cosa. Nosotros fuimos, tres jesuitas más y yo, fuimos a América y fuimos en barco. Y allí pues tienes que, mira, nunca mejor dicho, tienes que convivir. Puedes decirle, pare usted esto que voy a darle una vuelta que estoy aburrida. Y tienes que convivir por dentro. Y entonces nos hicimos amigos de dos marineros, que uno llevaba allí en el barco desde que lo habían botado. Llevaba 18 años y el barco había estado en las 5 partes del mundo. Entonces te contaba cosas interesantísimas. Era un hombre muy observador. Y él no. Él sabía que éramos curas y nos comentó esto. Yo digo como él lo comentó y después, al leer yo este libro, caí en la cuenta que posiblemente era otra cosa. Él dijo, yo he observado que todo lo que ha colonizado el catolicismo, hay un mestizaje brutal. Allí se mezclaron. Y todo lo que ha colonizado el protestantismo, hay una apartheid brutal. Tú allí y yo aquí, pero no tenemos nada que ver. Claro, al yo leer lo de este hombre, digo, ay, a ver si no era cuestión de protestantismo y catolicismo, sino que un pueblo que no ha necesitado la palabra, inventar la palabra convivir, no se va a mezclar con nada. Tremendo esto. Bueno, y entonces, resulta, volvemos a ello. De modo que saber vivir con los demás, es decir, convivir, que no es lo mismo que coexistir, que más caído de vecino, no, sino que nos alegra encontrarnos, que nos alegra comunicarnos, sigamos. Y la convivencia no es la tolerancia. Esto sí insisto mucho, porque ahora vivimos de tópico. Y yo, para explicarlo,
Mira, pronto lo aclaro. Yo digo, y veréis cómo lo vais a entender, y seguro que todos los que estáis aquí decís, ay, pues yo también digo lo mismo. Y yo suelo decir, mira, yo no quiero estar rodeado de gente que me tolera. Si yo me entero que le preguntan a Gerardo, oye, ¿tú conoces a Adolfo? Yo que sí lo conozco. ¿Y qué? Bueno, pues lo tolero. Mira, tú ni lo llamo por teléfono, no le vaya a entrar una úlcera de estómago. Si lo que hago es tolerar, pues no, yo no quiero estar rodeado de personas que me toleran. Yo quiero estar rodeado de personas que me preocupan y que les preocupo. Atención, que no es lo mismo. Porque si tú no me preocupas, pues ese es tu problema. O esa frase no la oímos. Una frase indecente, donde haya frases indecentes, esta ocupa el primer puesto. Ese es su problema. Tiene una cosa buena, cuando te toque a ti, pues ya lo has estado diciendo, ahora es el tuyo, antes era de los demás. Tengo que punto en boca y no te quejes ni digas nada. No. De modo que yo no quiero estar rodeado de gente que me tolere, sino de gente que me preocupa y que me preocupa. Entonces puede haber comunicación, porque si no, pues aquí no puede haber convivencia. Vamos entendiendo entonces de qué va. Entonces la culminación de la persona, decíamos, es la convivencia, la capacidad de convivencia. ¿Dónde nos enteramos que una persona es madura o no es madura? En la convivencia, no hay otro. El currículum, no, es que esta persona tiene estas carreras. Peor todavía, vete todavía. Con este no. No es el currículum, es otra cosa. Y es la madurez. Nos enteramos si una persona es madura o no es madura en su capacidad de convivencia, de saber vivir con los demás. Esto es lo que vamos a estar, esto es lo que plantea Ignacio, pero claro, lo plantea después que la persona sabe lo que quiere y no está perdida. Eso ha sido todo el proceso de ejercicio. Sigamos. Por eso, ahí pongo eso, ya está. Por eso, cuando la persona en los ejercicios se ha hecho cargo de su vida y vuelve a la realidad para en todo amar y servir, ya lo dije antes, esto es el último ejercicio que hace la persona, Ignacio con estas reglas le hace caer en la cuenta, avisa, de que todo hay que vivirlo en un nosotros. Todo esto, todo lo que tú, pues ahora esto lo tienes que vivir en un nosotros. Luego ya veremos que son varios nosotros. Ya no va a hablar de la salud del ánima, en el número 1 del ejercicio, o salvar su ánima, en el número 23, sino para la salud de nuestras ánimas. Ya está hablando en plural, ya están los demás ahí. Antes estaba solo, porque yo tengo que decidir solo, pero después tengo que vivir con los demás. Esta cosa distinta. Ignacio solo habla de este nosotros cuando ha sacado a flote lo propio de cada ejercitante, mi mera libertad y querer. Lo propio de cada persona es su mera libertad y querer. Nadie puede querer por mí, nadie... Bueno, y estos dos términos son importantes. ¿Qué es la libertad? Que no nacemos programados. En la bienaventuranza lo repetimos mucho. No nacemos programados. Nace un niño, nace una niña y sus padres. ¿Qué será de esta criatura? Pues no lo sabemos. No, para eso están sus padres ahí. No puede estar toda la parentela. Que no lo sabemos. De modo que, ¿por qué? Porque no nacemos programados. Ni se nos puede programar, afortunadamente. Entonces, lo propio mío es mi mera libertad, no estoy programado, y yo desde ahí, desde esa posibilidad, este abanico de posibilidades que tengo, yo tengo que decidir. Eso es lo que yo quiero, no lo que quiere el otro, ni lo que... ¿no? Bien, eso es, entonces, después que ha sacado a flote lo propio de cada ejercitante, mi mera libertad que es. No podemos formar comunidad si antes no somos personas, y no somos personas si no nos responsabilizamos en el nosotros desde nuestra libertad. Vamos, eso es importante. Es decir, Ignacio habla de la comunidad, de que tengo que vivir con los demás, cuando tú sabes lo que tú quieres.
porque si no sabes ni lo que quieres, la comunidad, en vez de ser algo que te va a potenciar, es algo que te va a manipular. Yo esto lo que ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y esto como todos lo hacen, pues yo, pero tú sabes lo que es esto, tú sabes, ay, por eso es tan listo que no habla de comunidad ni de convivencia hasta que la persona no se ha enfrentado y ha dicho, bueno, pues yo lo que quiero es esto y yo lo que... y entonces, cuando le hablas, tienes que hablar, porque si no, la comunidad puede ser una trampa, que me protege, que me ahorra el que yo decida y se convierte la comunidad en una guardería. Y yo ahí me lo tienen todo solucionado y todo, ¿no? Ya iremos viendo. Y entonces, y además, caer en la cuenta que responsabilizarnos de que esa libertad, mera libertad y querer mía, pues no agosto yo toda la libertad, sino que todos los que me rodean también son libres. Y cuento aquello, si alguno, habrá alguno que no estuvieron en la bienaventuranza, aquello que me pasó a mí el año antes del 74. Fíjate, esa fecha sí lo es. Tuve yo que ir a Madrid, desde Granada. Entonces no había autobuses. Ahora hay unos autobuses que prácticamente cada hora puedes irte a Granada, lo cual tiene sus ventajas. Pero antes no, tenías que irte en el Express, que salía a las 11:15 de la noche. Y entonces la gente casi no viajaba. Y pues no sacabas reservas, que se llamaban. No, que tú sacabas eso y buscabas un sitio libre. Entonces los trenes era un pasillo muy largo, como los de ahora. Más viejos aquí, se acordarán, un pasillo muy largo que tenía departamentos, que abría una puerta. En cada departamento había, en los de segunda, había 8 asientos, 4 y en frente otros 4. Bueno, entonces, pues yo me metí en un departamento, estaba un hombre sentado al lado de la ventanilla y yo me senté al lado del pasillo. Digo, pues si tengo que salir por la noche, como era toda la noche, pues no piso a nadie, ni molesto a nadie. Y enfrente tenían los asientos, tenían unos brazos que le podían levantar. Y había un muchacho que no tenía 30 años, ¿qué va? Tumbado. Allí. Había levantado los brazos y se había tumbado. Digo, mira este que está caminando. Arranca el tren, se para en la primera estación, se abre la puerta y entra otro hombre y se siente al lado del de la ventanilla. Bueno, arranca otra vez el tren, se para en otra estación, se abre la puerta y se sienta allá otro, estamos 4 sentados y el tumbado. El tumbado no se colocaba, el tumbado estaba en el otro mundo. Pero se para otra vez el tren. Se abre la puerta y todos mirando a ver qué pasa. Y el hombre que entra se le toca el tumbado en el hombro. Claro, el pobre estaba en el otro mundo. Es que no sabemos de dónde venía, pero el otro estaba en otro sitio desde luego. Y le dice, el que había entrado, le señala que me voy a sentar aquí. Y dice el tumbado, esto lo vi yo, ¿y dónde me ha puesto yo? Estábamos todos media porque ya a las 2 de la mañana. Y nos espabilamos todos, nos miramos los 5, los 4 sentados, que estábamos ya con la concusilla, que no sabíamos cómo colocarla. Y el que acababa de entrar, y creo que llegamos todos a un acuerdo, que el de la ventanilla bajase en la ventanilla, entonces se bajaban la ventanilla. Y los otros 4 cogíamos el tumbado. ¿Por qué? Porque tú no tienes billete de tumbado, de sentado, que es el mismo que yo traigo. Yo traigo billete de sentado y tú no tienes billete de tumbado. O sea, mi libertad no agota la libertad. No. Mi libertad tiene que posibilitar la libertad de los demás. Y entonces a eso nos lleva la convivencia. Bien, sigamos. Y yendo ya al título, porque hemos leído lo que hemos leído al principio, ¿no? Que decía reglas, para el sentido verdadero que la Iglesia militante debemos tener, se guarden las reglas. Pues volviendo al título, que hay que detenerse en la palabra reglas. Ahora es interesante. Que tantas veces utiliza Ignacio a lo largo de los ejercicios. Si alguien conoce los ejercicios, él trae muchas reglas, pero es que las hacía después en la vida.
y daba reglas para todo, casi para todo. Y que tal y como él mismo señala en una carta, no se trata de normas de obligado cumplimiento, son avisos, y esto lo tengo que explicar. De modo que, un dato además muy importante de cómo funcionaba este hombre. Este hombre consiguió, él era el superior general de toda la compañía de Jesús, pues consiguió enterarse de todo. Que nadie, no se vaya a llevar, pero que somos tontos, nombran a uno responsable y hay un problema, que no se entere porque se va a llevar un disgusto, pero si está ahí para eso, para llevarse todos los disgustos y a ver si lo arregla. ¿Cómo les va? Pues le llegaba todo. Conseguía que tuviesen la confianza de decir, pues no estoy de acuerdo con esto. Y de repente aparecen, yo me leí los 8 tomos de las cartas, son 7.000 y pico cartas, que se conservan, suyas. Y una carta a Miguel de Torres, que era un jesuita de España, un hombre valioso. Y por lo visto, el Miguel de Torres le había escrito a San Ignacio que resulta que el padre Gonzalo González, que yo no sé ni dónde está, pero se llamaba así, el padre Gonzalo González, que estaba harto de reglas y que decía que estaba hasta las narices, que había reglas para todo. Y le llegó a San Ignacio, fíjate, gracias a que le podía llegar todo y no le ocultaba porque no se lleve un disgusto. Qué cosa más torpe esa. El que está de responsable, sea de lo que sea, está ahí para que se entere el primero de cualquier problema, cualquier dificultad que hay. Y le hacemos una putada, los súbditos, que no se lleve un disgusto. ¿Me estoy explicando? Esto es un detallillo, aquí un paréntesis que hago por si la mosca. Bueno, pues le llega que estaba harto de reglas y gracias a eso le contesta Ignacio, al padre Miguel de Torres. Dígale al padre Gonzalo que vea que son avisos e instrucciones y no le parecerán tantas. Perfecto. Te encargan a ti de una cosa. Toma, encárgate tú de esto. Y tú vas allí tan inocente, vaya, aquello es un avispero, allí hay unos problemas, no te dijeron nada. Mira, ¿te acuerdas del que te mandó? Y no precisamente de una forma muy... y no me dijo la... No solo agradecemos, sino exigimos que se nos avise. ¿O no? Entonces no nos sobra, al revés. ¿Cómo no me avisaste? ¿Cómo no me deciste? ¿Cómo no me dijiste antes de enviarme que había estos problemas? Que había estos avisos, instrucciones. Los aparaticos esos que hay tanto. Eso me ponen los pelos de punta. Y esto como se... Ahora ya no hay ni botones. Ahora haces así con el dedo y el aparato funciona. O sea que ya eso ya es magia perdida. Pues como no te instruya, pues no te sirve de nada el aparatico. Genial. Ya iré viendo a lo largo de estos días, cuando vayamos viendo las reglas, que ninguno es normas, sino al revés, avisos e instrucciones, para que te sepas mover, que te preparan y disponen, no que te solucionan, sino que te espabilan y te hacen, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, ten cuidado con estas consecuencias, y no esa estupidez. De modo que cuando veamos reglas, Ignacio entendía que eran, y de hecho eso es así, en todas las reglas que él dejó, avisos e instrucciones, que siempre se agradecerán, y que cuando no se nos dan, pues las echamos de menos y poco menos que protestar. Bien, sigamos. O sea, consejos que no te encorsetan, sino que te potencian y posibilitan. Es importante caer en la cuenta de la diferencia entre la redacción de Ignacio y la traducción que hizo el padre Fusio. El padre Fusio era un francés, por lo visto era un buen latinista, y entonces le encargaron que tradujese los ejercicios, que Ignacio lo había escrito en castellano, natural, porque los tradujese al latín. Entonces todo había que, de otra cosa, para que la Iglesia lo aprobase. Y mira por dónde, al traducir esto que hemos leído al principio, para el sentido verdadero que la Iglesia militante debemos tener, el otro tradujo, que es latín, reglas para sentir con la Iglesia ortodoxa. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo decir el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener que sentir con la Iglesia
Iglesia, había que añadir ahí ortodoxa, que quizás debíamos, porque es que mete una cosa que no aparece en el texto, el tonto este, que traduce. Y claro, ya lo lía todo, pues claro, no es lo mismo preguntarnos si sentimos con que plantearnos el sentido verdadero que debemos tener en la Iglesia. En el primer caso, sentir con, lo primero que tenemos que preguntarnos es quién es la Iglesia, y automáticamente la reduciremos a la jerarquía, el Papa, los obispos, ¿no? Claro, la Iglesia es el Papa, los obispos, los curas, y todo lo demás, no. Eso dice, y somos Iglesia. Yo digo sentir con, pues yo te siento con alguien que no soy yo. Bien. Como si solo ellos formasen la Iglesia. Parece que la Iglesia es algo que está fuera de mí, con la que tengo que coincidir. Sin embargo, en el segundo caso, que es como lo escribió Ignacio, como lo tenéis ahí, en el segundo caso, se da por supuesto que estamos dentro de la Iglesia. O sea, tan Iglesia es el Papa como cada uno de los que estamos aquí, como el último de aquí, tan Iglesia es. Ahí, todos somos Iglesia. Sin embargo, en el segundo se da por supuesto que todos estamos dentro de la Iglesia, partimos de que somos Iglesia, estamos en la Iglesia, formamos parte de ella. No es algo fuera de nosotros con lo que tengamos que relacionarnos y sentir con ella, no. Entonces, fíjate, según esta forma, lo que Ignacio escribió, estos avisos e instrucciones, hemos quedado que son avisos e instrucciones, los tiene que tener en cuenta desde el Papa hasta el último monaguillo. Porque todos tenemos que descubrir cuál es el sentido verdadero que debemos tener. Porque hay sentido, después diremos qué puede querer decir eso de sentido. Porque a lo mejor hay sentidos que no son verdaderos. Entonces, el Papa, los papas que han sido un desastre en la historia de la Iglesia, por poco que sepamos, sabemos que había un monstruo, poco menos. Bueno, pues ese no tenía ni puñetera idea cuál era el servicio de ser Papa. Entonces él se tenía que haber planteado el sentido verdadero que es la Iglesia. Yo como Papa tengo que, y yo como tal, ¿ves? Pero si es sentir con, no, pues todos sientan conmigo, porque yo soy, no. Fíjate que dicen que traductore y traditore, y qué verdad es, la cagó, con perdón. Bueno, este planteamiento va directamente a situar el problema desde la comunión. Y mientras que en el primer caso sentir con termina fácilmente en la confrontación, pues yo no estoy de acuerdo con lo que dicen, válgame Dios. Y desde esta perspectiva, la cosa termina en la lógica de la ruptura. Claro, evidente. Sigamos. Asimismo, el título habla de iglesia militante. Iglesia militante. Es decir, la que sigue luchando, miles en latín es el soldado. La que sigue luchando aquí en esta vida. La iglesia que vivimos está llena de dificultades, de equivocaciones, de búsquedas de la comunidad que hay que superar. En una palabra, estas reglas, estos avisos e instrucciones nos sitúan ante la iglesia real que nos ha tocado vivir, con sus fallos, no con lo que nos gustaría o la que debería ser. ¡Ay, Dios mío! En la bienaventuranza yo me meto mucho por las idealizaciones. Mira por dónde el Papa, en la exhortación esa de Evangelii Gaudium, que son una joya, Bueno, pues ahí él se inventa, como se inventa palabras, se inventa un pecado. Tiene mucha gracia, un pecado que caemos todos. Y es el pecado de la briaqueísmo. Perfecto. ¿Qué es el pecado de la briaqueísmo? Pues esas personas que van por la vida, habría que, debería que, habría que, pero ellos están dando lo que habría que, pero ¿y tú qué? Eso es un pecado. Cuando vamos todos pintando los colores de rosa, y como nunca va a ser color de rosa, pues lo hemos liado. Entonces solo es protestar porque habría que, tendría que, pero ¿y tú qué? ¿Qué haces? Ya va a salir. No, son un pecado. Todas las idealizaciones, porque lo ideal no existe, no hablo de ideal, ya tenemos edad, lo que estamos aquí, lo ideal no existe, cuanto antes hay que espabilarse, no vayamos. Bien, entonces,
En la Iglesia real, la que nos ha tocado vivir con sus fallos, no la que nos gustaría, o la que debería, la que tendría que ser. Y cuando el título se dice se guarden, Ignacio nos indica que aplicar estas reglas a la vida es una tarea, claro, tienes que guardar, tienes que tenerla en cuenta. Aquí lo que nos va a ir diciendo en estos días, pues tenemos que confrontarlo con la realidad y decir, oye, pues es que esto es verdad, y esto, y como no lo tenga en cuenta, la que se puede liar. Bien. De modo que una lucha que merece la pena llevar a cabo para hacer de la Iglesia una realidad de unión y buena noticia en un mundo perdido. Si queremos vivir en la Iglesia, no podemos enfrentarnos o pasar de ella, porque es que formamos parte de ella. San Ignacio, con sus avisos e instrucciones, las reglas, va a intentar descubrirnos el sentido verdadero que debemos tener, porque puede haber otros que no lo son. Claro, si dice el sentido verdadero es que a lo mejor hay otros que no son verdaderos. Es decir, que no posibilitan la experiencia de comunidad, de cuerpo, de comunión. De cara a la Iglesia, a la comunidad, todos nos lo jugamos en la sensibilidad que tengamos. Y aquí nos vamos a tener que parar. Vamos a ver. No en que tengamos las ideas claras y sepamos qué es lo mejor. A veces yo tengo ya las ideas claras, ya está todo resuelto. A lo mejor lo has complicado todo más, porque lo idealizas todo, creyendo que teniendo las ideas claras, ya la realidad está controlada. Y entonces Ignacio tuvo el don de hacer caer en la cuenta que la sensibilidad es la que manda en la vida. Vamos a ver si eso lo he explicado. Entonces, nos lo jugamos todo en la sensibilidad que tengamos, y no en que tengamos las ideas claras. Lo más estable en nosotros es la estructura de nuestra sensibilidad. Ahora voy a poner ejemplos y veréis cómo lo entendéis. Y cuesta cambiar, pero puede cambiar la estructura de nuestra sensibilidad. Pero de cara a la praxis, lo que decide en cada uno de nosotros es la sensibilidad. ¿Dónde está enganchada? No es lo mismo que nuestra sensibilidad respecto a la Iglesia sea agresiva a que nos duele. Bien, y aquí pongo un ejemplo. ¿Por qué digo y por qué San Ignacio influyó y cayó en la cuenta de que la sensibilidad era donde nos lo jugábamos todos? Pongo el ejemplo del carnet de conducir. Yo no tengo carnet de conducir, ni sé conducir, pero lo he visto. Y suponte que un amigo mío que está sacando el carnet de conducir, joven, está ilusionado, está todo el día, va en el autobús y va con el código y por la noche cuando sueña que vaya por una autovía y va conduciendo. Bueno, y de repente me lo encuentro y dice, Adolfo, ¿qué pasa? Que me acabo de aprobar el carnet de conducir, ¿quieres que te lleve a algún sitio? No. Vamos a ver, porque es muy sencillito esto y veréis cómo lo entendemos. El día que una persona aprueba el carnet de conducir es el día que sabe más. Pregúntale cualquier cosa y verás lo que te digo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué él debería, él habría que? Pero no te montes con él, porque va poniendo el volante, poniendo en la carretera, y si le dice a usted, cuidado, no me distraiga. Sin embargo, este mismo, que le he dicho que no, que muchas gracias, que no tenía que ir a ningún sitio, pues al año siguiente me encuentro con él y digo, ¿tiene ahí el coche? Sí, ahí lo tengo, me voy a acercar, que no llego. No. Y vamos, mira por dónde, vamos en el coche hablando, y va conduciendo perfectamente, y vamos a ver, ¿qué ha pasado en ese año? Algo importantísimo, que su sensibilidad, su vista, su tacto, su oído, se han coordinado en eso que es saber conducir. Y ahora yo puedo estar atento a otras cosas, pero voy a responder perfecto. Y no tengo
Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora ya? Mi sensibilidad tiene esa estructura nueva. Tardó tiempo. Y ahora pongo otro ejemplo para que caigáis en la cuenta. La sensibilidad no es el sentimentalismo y no, es otra cosa. Ahora pongo otro ejemplo. Suponeros que yo supiese tocar el piano. Ninguna de las dos cosas las tengo, ni sé conducir, ni sé tocar el piano. Y a ti te gusta una cosa que yo interpreto muy bien. Y a ti te gusta muchísimo. Y tienes esta amiga que le has comentado, oye, tengo un amigo que toca el piano. ¿A ti te gusta? Sí. Y conoces esta pieza. Sí, es preciosa. Pues este la toca. Y viene a mi casa. Hombre, Adolfo, mira que ha venido mi amiga que te ha hablado otras veces. ¿Y por qué no tocas eso? Yo no tenía ganas hoy de abrir el piano. Que ha venido de fuera, le ha hablado. No tengo ganas de tocar el piano. No, está claro. Yo no hubiese abierto el piano. Pero se me ha olvidado tocar el piano. No. Algo distinto. Entonces me pongo a tocarlo y a lo mejor hasta me inspiro y me sale bien. Pero no se me olvida. La estructuración de nuestra sensibilidad es lo más estable que hay en nosotros y es lo que decide de cara a la praxis, de cara a actuar. Por ejemplo, yo lo he observado en personas que están siempre conduciendo y en su vida ha estado al volante, que le dan un coche que no es el suyo y no te dicen, oye, no me distraigas porque este otro, no. Que es lo sorprendente de que cuando uno tiene algo asimilado, se acomoda después, la sensibilidad se reestructura en la realidad que ha cambiado. Esto, un decía que no se sabía por qué, pero de hecho es así. Pero de hecho, él tiene que incorporarse, y eso supone tiempo. El que toca el piano y se inspira ha aburrido durante 10 años a todo el vecindario. Y cuando se ponía el piano tenían que cerrar todas las ventanas, porque anda, que siempre es lo mismo. Y después al revés, al cabo de los 10 años todos abren las ventanas. Calla, verá qué cosa. Pero ha tenido, el cambio de nuestra sensibilidad, pero eso es lo que da respuesta a la realidad. Y la da sin tensión. Bien, pues Ignacio habla del sentido verdadero. Esa es la sensibilidad. Y hay sensibilidades con respecto a las cosas que son positivas y son negativas. Y eso es lo que va a decidir en nuestra relación. Sigamos. Esta preocupación por el sentido verdadero, más que por la verdad, ahí importante, aquí no va a hablar de verdad, va a hablar del sentido verdadero para poder convivir, dicho de otra manera. Va a ser clave en esta regla. Todos nos lo jugamos en el modo de hacer las cosas y el modo depende de nuestra sensibilidad. A San Ignacio le interesa más que la verdad fuese aceptada por el otro que tenerla él. Esto es importante, esto es una trampa terrible. En la vida todos vamos obsesionados, que quede claro que yo tenía razón. Vale, pues ya la hemos liado. Los más mayores de aquí se acordarán de una frase que cuando éramos niños la oíamos, ahora ya los jóvenes no saben eso el día que viene. Y era cuando una persona era muy cabezona y estaba en un fijo, ahora lo dicen piñón fijo, porque tiene un piñón fijo. Bueno, pues y estaba y se le decía, pues para ti la perra gorda. La verdad, ¿no? Aquí hay una y otra y otra. Bueno, y la perra gorda eran 10 céntimos de peseta, fíjate tú, comparado con el euro ya lo que sería es, bueno, por tanto no valía nada. Es decir, si yo me quedo, si solo yo soy el que tiene razón y tiene la verdad, pues eso es una tragedia. El logro es que todos alcancen la verdad, ¿o no? Y mira el lenguaje corriente de la gente, que es lo más sabio que manejamos. Le echa en cara, bueno, pues aposto que yo tenía razón, pues para ti la verdad. Ha sido un fracaso. Si te has quedado tú solo con esa razón, ¿de qué sirve? El problema es que llegues. Y ahora verás qué interesante. Ahora verás que a San Ignacio le interesa eso, sino que el otro
más que el otro vaya aceptando la verdad que tenerla. Le preocupa más la forma de comunicar la verdad que la verdad misma. Podemos tener razón, y a lo mejor la tenemos, y el otro está equivocado, y la verdad, pero vivirlas o comunicarlas de tal manera que provoquen división o hagamos imposible que quien está equivocado pueda llegar a la verdad, pueda recuperarse. A lo mejor está equivocado, pero yo puedo vivir la verdad de tal forma, y aquí aludo a una cosa que todos hemos oído y hemos dicho, a lo mejor todos los que estamos aquí, que ya el Toribio, si lo mejor es ir a la vida. Entonces cuando descubre estas personas que van por la vida, siempre todo lo que hay que decir con orgullo o algo raro que tiene, porque las cosas normales no se dicen con orgullo, pues esto es así, ya está. Pero cuando esa persona viene, y menos mal que estaba yo allí, uy, mal, y es menos mal que estaba yo allí, y le dije 4 verdades, y el Tonillo no te quiere decir nada, el Tonillo como suena, y te imaginas al otro con las 4 verdades clavadas en la boca, sacudiéndose las 4 verdades, que ya con que solo vea una de lejos, todos los pelos de punta y corriendo, ya viene este con la verdad, ya. La verdad no se puede imponer, la verdad no se... La verdad tiene uno que posibilitar que el otro llegue a ella, porque si la impones, ya no es verdad a la persona a la que se la ha impuesto. Y es verdad, y lo has estropeado en el mundo. Ahora verás. Sigamos. Nada impuesto no es lo mismo atraer que imponer. Nada impuesto será verdadero para aquel a quien se lo impone. Esto es así, todos funcionamos así. Así, la otra persona aceptará la verdad que yo vivo si no se la impongo, y además lo voy haciendo capaz para que la entienda. Esta frase va a ser clave en una cita que vamos a traer de Ignacio. A la verdad vamos llegando, no podemos imponerla. Las reglas que nos ofrece Ignacio son una ayuda para que la unión a la que estamos llamados sea, siempre podamos salvarla, porque todos vayamos llegando a esa verdad. No, que quede claro que yo tenía razón, ya la hemos dicho, porque todos los demás se han quedado. Y además ya no, como se lo dije de tal forma, le dije 4 verdades, ya no me quedaron. Ya traemos aquí una cita de Ignacio que va a ser clave, porque sale 3 veces, me parece, una frase que nos va a dar mucho. Veamos lo que le comentaba a un jesuita nombrado patriarca de Etiopía, eso ya lo veremos en otro momento, enviado por el Papa, ahí a Etiopía, con otros, a aquellas tierras para que los cristianos de allí se sintiesen unidos a la Iglesia Católica. Entonces, mandan al patriarca y le nombraron también 2 jesuitas más, obispos, pues entonces se movían como chinches. Entonces, para que llegase alguno, había que mandar repuestos ya, de ahí para allá. Si no, a lo mejor no llegaba ninguno. Y ahora verás, los avisos e instrucciones, esto es lo mismo, los avisos e instrucciones que le da al patriarca, a los que van ahí. Proponen de tomar familiaridad con el preste, era el responsable de Etiopía, se llamaban el preste, no sé. Y con sinceridad y honradez hacerse creer bien de él. Importante. Yo puedo quererte mucho, pero si tú no me quieres y no me aceptas, pues más vale que espere un poquito. ¿Sí? Pues porque el encuentro, la convivencia es reciprocidad y tiene que el otro también querer. Porque si no, es que yo te quiero mucho, ¿sí? Veo unos pinchos ahí que no me atrevo a acercar, ¿sí? Y yo, sin embargo, en mi corazoncito, es lo que digo yo en la vida, con los ojos cerrados vemos maravillas, pero si los abro a lo mejor ya no digo lo que nadie entiende con los ojos cerrados. Bien, entonces, familiaridad, el crear esa reciprocidad, y entonces, y hacerse querer bien de él. Solo cuando tú veas que el otro empieza a tener confianza contigo, entonces puedes tú ir compartiendo con él, pues te puede dar la reciprocidad. Y viendo en él agrado y mucha disposición, está dispuesto, decimos, le hagan capaz de cómo no hay esperanza de salvarse fuera de la Iglesia romana.
Pero fíjate, esta va a ser la frase clave, hacer capaz. ¿Qué es hacer capaz? Que yo veo que el otro no entiende esto. Pues no le hables por el momento. Que es lo de la frase del Evangelio, preciosa, de que no le echemos las perlas a los cerdos, ¿os acordáis? Los que estuvieran la bienaventuranza me parece que eso lo cuento. Me parece una tontería, no una tontería. Un cerdo, la perla no le dice nada. Tú échale una bellota y verás, ¿eh? Una perla, mira, el otro, mira. No. Bueno, si la echas, la vas a pisotear y la vas... ¿Por qué? Porque no puedes valorarla. Tú no saques la perla hasta que no veas que está a dos patas, que los hocicos se han reducido, que las orejas no tienen pelo. Entonces puedes sacar la perla, ver qué cara pone y según la cara que pone le hablas de la perla. Porque si no, no es capaz de valorar algo que para ti tiene mucho valor. Esto es verdad o no. Hay que ir por la vida no creyendo que yo hago esto. Como yo tengo buena voluntad, ya todo. Tú mira a ver qué cara pone el otro y hasta que no veas que puede haber, que es capaz, no saques lo tuyo porque la culpa la has tenido. Es que lo ha pisoteado. ¿No viste que no era capaz de entenderlo? ¿A qué sacaste eso? Espérate. Bien, sigamos. De modo que hacerlo. Sí, en lo que se refiere a los abusos que tienen, tenían costumbres muy brutas. Primero procuren hacer capaz, otra vez lo mismo, poco a poco, esto no es diciéndole cuatro verdades, esto supone mucha familiaridad, al preste y algunos particulares de más autoridad y después sin tumulto, eso sería sin voces, sin nada. Estando estos dispuestos, se podría reunir a los más entendidos y sin despreciar ni rechazar nada de lo que ellos más estiman. Claro, pues si ponen a decir, es que sois tontos, cuidado con lo que... ya no te va a escuchar. Claro, pero es que esto es así, o no funcionamos así. Hacerlos capaces, otra vez. El problema está que yo no crea que la realidad se agota con mi visión, sino que yo tengo que ver cuál es la realidad del otro y la cara que pone. Y según la cara que ponga, pues así sé que puedo hablar o espérate un poquito, porque la vas a estropear y entonces ya vas a meter en la pata. Espérate, cuando tú lo veas capaz, entonces puedes salir. Y hacerlos capaces de las verdades católicas y de lo que se debe tener en la Iglesia y animarlos a que procuren ayudar al pueblo a unirse a la Iglesia. Y aquí cuento ahora, que además ahora ya lo han hecho beatos, Óscar Romero, y todo el mundo emocionado con Óscar Romero, y es verdad, es para emocionarse. Pero se nos olvida que este hombre era un integrista, pero tuvo una persona que iba a verlo, no para decirle cuatro verdades, sino para ponerlo en contacto con la realidad de lo que estaba ocurriendo. Y este hombre cambió. ¿Pero por qué? Porque el otro lo iba sensibilizando, no a decirle cuatro verdades. No hay cosa más torpe que ir por la vida. Sería el pecado del abriaqueísmo. Este hombre está diciendo cosas que no las ha dicho nadie. Y a lo mejor os luciré el pelo de otra manera si las tomásemos en serio. Y nos estamos quedando con las chorradas de que si va al oculista a ponerse gafas o no, o se las quita o se las pone. No, ha dicho cosas muy serias que nunca se han dicho. Entonces, no, hay que realmente ir consiguiendo, ¿no?, que la persona, yo tengo que hacerla capaz. Esta persona tiene una mentalidad y ya lo encasillo y ya no hay remedio. Tú, si no vas a decirle cuatro verdades y vas preocupado por hacerlo capaz, todos podemos hacer capaz, pero con cariño, poniéndole, contándole realidades, no diciéndole cuatro verdades. Eso a ver si lo descartamos. Es de las cosas más tristes, más torpes y más paralizantes que hay. Ir por la vida con la verdad por delante y diciendo cuatro verdades, pues ya te quedas tú solo con ella. Y entonces te van a decir, para ti la perra gorda, que nos decían cuando éramos niños. Sigamos. Pero este problema no se reduce a la dimensión eclesial. No es que solo en la Iglesia. Ahora verás, esto es importante. El ser humano no puede situarse al margen del grupo, lo veremos el próximo día. Nacimos en una familia, nos educamos en la escuela, nuestro trabajo es un servicio para los demás, la comunidad, vivimos en una ciudad, somos de un pueblo.
Lo social nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. La realización personal está enmarcada en un nosotros, no solo en un nosotros, en varios nosotros. Claro, todos los que estamos aquí vivimos simultáneamente varios nosotros. El nosotros familiar, el nosotros laboral, los que estén trabajando, el nosotros vecinal, los que viven en un bloque de vivienda, la escalera, se llama la escalera. El nosotros parroquial, estamos en una parroquia, son distintos nosotros. Con que uno chirríe algo ya estamos amargados, ¿o no? De modo que fíjate que es importante esto que vamos, porque no solo vivimos uno, sino vivimos mucho, y con que uno no funcione, ya vas a decir una frase importante. La relación con los demás, por tanto, y en especial con la autoridad, es un problema de toda persona, no solo del cristiano con respecto a la Iglesia. Me juego la felicidad en los distintos nosotros que tengo que vivir. Y estoy enmarcado, y ahí es donde me juego pues esa felicidad. Y ahora va a salir una frase. Es pues de suma importancia preguntarnos por el sentido. ¿Qué sería el sentido? Pues actitudes, posturas, en una palabra, maneras de estar, que debemos tener en cada uno de estos ámbitos de los que no podemos prescindir, de esos nosotros de los que formamos parte, que si del trabajo, que si de la familia, que si de los vecinos, bien. Pues como alguien decía, ahora voy a decir quién era ese que decía esto, en esto nos lo jugamos todo. ¿De dónde sale esta frase? Pues la Mari, que lo que hiciste en la bienaventuranza, ya habéis oído hablar de ella, posiblemente sea de las personas que más he recibido de ellas y en ellas saberlo, pues cuando empezamos a trabajar estas reglas, porque ella me había ayudado a hacer un comentario al texto de los ejercicios con un lenguaje más sencillo. Pero yo esto lo dejaba aparte, porque me resultaba más complicado y yo le decía, cuando tú termines, entonces lo haremos. Total, que empezamos ya, porque dice, mira ahí, que le daban unos brotes que se iba, y dice, y si en un brote de estos me quedo tonta, y digo, por lo menos vamos a terminarlo. Bueno, pues entonces cuando llevábamos, claro, esta criatura no sabía ni lo que era la palabra comunidad, ni lo que era iglesia, ni nada. Entonces, pues esta, yo tuve que empezar muy atrás. Y cuando llevábamos 2 fines de semana, o 3, hablando de esto y de lo que era la dimensión social del hombre, todas estas cosas, porque tuve que empezar a hacer. Y entonces me dice un día, dice Adolfo, aquí nos lo jugamos todo. Fíjate qué cosa tan sabia. Digo, ¿cómo? Claro, Adolfo, aquí, en esto que estamos viendo, esto es donde nos lo jugamos todo. Digo, ¿pero por qué, María? Dice, aunque tú suponte que yo arreglo mis enganches. Ella llamaba lo que Ignacio dice afectos desordenados, los enganches. Los enganches que yo estoy enganchado en mi capricho, que yo no soy libre, que yo estoy... Dice, tú suponte que yo arreglo mis enganches. Pero después no sé convivir ni en mi casa, ni en el trabajo, y amargo a los que me rodean. Pues yo estoy amargado. ¿Es así o no es así? ¿Nos lo jugamos aquí todo o no? El problema que vamos a tocar en estos meses es culminación. No es un problema importante a tener en cuenta, no, es donde culmina, es donde aparece si somos maduros o no somos maduros. De modo que aquí nos lo jugamos todo. Y no se reduce precisamente a cómo quedar bien con el jefe, sino algo mucho más decisivo, posibilitar la convivencia, no tolerar la coexistencia. No, que me ha caído y lo estoy aguantando. No. Ahora bien, este sentido verdadero, esta actitud, no resuelve la frase. Importante es. Esto me va a preparar y disponer, pero no me soluciona. Yo tengo que arremangarme y ir aplicando esto. Por eso no crea el que dice que os va a dar una clave y que todos lo habéis tenido resuelto. Ya ese, tirarlo a la papelera. El que os presente ese, ya tiempo que vais a perder. Inútil. No. Hay que agradecer los que nos preparan y disponen para lo que venga, que nunca sabemos qué es lo que va a venir. Pero nos preparan y disponen para no andar. Entonces, no van a solucionar que no vamos a tener problemas, no. Que nos va a enseñar
nos va a dar instrucciones y avisos para podernos mover en esos problemas que pueden surgir, que no sabemos lo que van a hacer, pero vamos a ver qué tienen que ver. Es decir, no resuelve la praxis, la práctica, la manera de actuar, no te arregla nada, solo te prepara y dispone, ¿ves? Te ilumina la postura que debes tomar y lo que no debes hacer. En definitiva, te abre a lo que venga para afrontarlo y darle respuesta. Pero eres tú la que se lo va a tener que dar. Nadie lo puede hacer por ti. Tener este sentido verdadero no es nada fácil. La tarea de hacer posible la comunión de unos con otros está llena de trampas y de peligros, ya lo iremos viendo. San Ignacio, con pocas palabras, nos traza un camino en estas reglas, en estos avisos e instrucciones que podemos ir recorriendo. Si, como aparece en el título de estas reglas, Ignacio va a enfocarlas con el sentido verdadero que en la Iglesia militante, bueno, ese paréntesis lo podéis tachar, porque es una traducción en latín, no viene a cuento, supone que puede haber otras maneras de sentir que no sean verdaderas, claro. De nuevo, parece bascular el acento ignaciano en el tema de la sensibilidad. Es decir, que podemos tener sentidos, posturas, maneras de estar en la vida, que cuando llegamos, hay personas que cuando llegan el lío se lía, ¿o no? Personas que tienen el don de liar, como abran la boca lo liaron, la cagaron. La cagó, y todo ya para arreglar aquello, vete a ver. Bueno, pues vamos a ver si vamos enterándonos. Pues ya está, esto se ha acabado. El 5 de noviembre. El próximo día, el 5 de noviembre. Apuntarlo, que no olvida.